Muy buenos días, apreciados jóvenes. En esta semana continuamos con nuestra materia de sociología y el tema de referencia de la fecha sería una retroalimentación o una guía de estudio de los temas o de los contenidos que vamos a prepararnos y vamos a enfocarnos para nuestra pequeña evaluación que tendremos la próxima semana de la fecha 3 de septiembre. Los, los contenidos o los temas que vamos a tener en cuenta para esta evaluación sería en referencia a la desigualdad social y sobre todo las causas de la desigualdad social. El otro tema que vamos a complementar sería la pobreza en el Paraguay. Entonces, en esta semana nos abocaremos netamente a poder recordar esos trabajos que ya hemos prácticamente desarrollado las 3 últimas semanas en lo que respecta a la segunda etapa. Entonces vamos a hacer una retroalimentación para que ustedes se aboquen netamente a al, a la retroalimentación o al rememorar lo que ya ustedes habían trabajado durante la semana anterior. Entonces así tenemos uno de los puntos, que es la desigualdad social, noción básica o del concepto, la desigualdad como el trato desigual o diferente que indica la diferencia o discriminación de un individuo hacia otro debido ya sea a su posición, ya sea lo social, económico, religioso, a la raza, de color de piel, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta esta temática, se hace una diferencia o una discriminación a un individuo, puede ser también a ciertos grupos dentro de la sociedad. Esta desigualdad social, ¿cómo se ha transmitido? Las desigualdades existen, son múltiples y se refuerzan entre sí. Normalmente se transmiten de generación en generación y constituyen graves obstáculos para el desarrollo del ser humano o también para el desarrollo de determinados grupos que son excluidos o que son discriminados. Entonces, esta práctica social de la desigualdad social normalmente se transmiten de generación en generación. Las formas más extremas de la desigualdad social. Con este trato se comienzan a observar en la sociedad lo que se conoce como minorías sociales. En ese entonces, cuando las grandes entidades o grupos usan la discriminación para mantener el control de ciertos grupos o de pequeños grupos. Entonces, cuando hablamos de las formas más extremas de la desigualdad social, nos enfocamos a que un grupo de determinadas personas empiezan a discriminar a cierto grupo o a grupos determinados. Entonces empieza la exclusión, empieza la discriminación, empieza a dejarlo de lado y de esta manera puede ser económica, social, política, recreativa, educacional, esta discriminación que se ven en los distintos ámbitos y en los distintos aspectos de la vida humana. Otro tema para tener bien en cuenta es en referencia a la fragmentación de los actores sociales. Las desigualdades sociales afectan negativamente el ejercicio de la ciudadanía, en donde provocan dificultades. Ponen obstáculos a la otra de poder acceder y a poder obtener condiciones
fundamentales para poder desarrollarse dentro de la sociedad. Entonces, al hablar o al referirnos de la fragmentación de los actores sociales, nos referimos a los obstáculos que tienen la ciudadanía en general para poder, digamos, desarrollarse dentro de una colectividad o dentro de una sociedad. Entonces, ese obstáculo, esa dificultad o esos impedimentos que son marcados con esa discriminación hacen que prácticamente esa ciudadanía que se vea afectada por tal situación tengan problemas para poder desenvolverse dentro de la sociedad y también poder buscar así satisfacer sus necesidades fundamentales básicas. Esta desigualdad social se puede notar en la siguiente característica. Normalmente ocurre en determinadas minorías étnicas, en grupos de trabajadores inmigrantes o también la discriminación hacia la mujer, que prácticamente en muchos países se ven todavía esta práctica que está muy latente, muy en auge. Entonces, esta discriminación se nota en las minorías de grupos étnicos o étnicas, normalmente son los grupos indígenas. Acá en esta región de Latinoamérica son los indígenas, son las personas que más son, digamos, discriminados. También los inmigrantes, las personas que van ingresando en otros países para poder trabajar o poder desarrollarse o buscar una mejor oportunidad, ya que en sus países no la tienen, entonces estos son prácticamente discriminados, más todavía si son de color de piel oscura. Y también, sobre todo, la discriminación que sufren la mayoría de las veces las mujeres en varios países. Otro punto a tener en cuenta es la desigualdad cultural y se puede notar de la siguiente forma. Normalmente una persona que obtiene cierto grado nivel académico con las oportunidades y las facilidades de poder tener un estudio universitario, también capaz un estudio de maestría, un curso, una capacitación de posgrado en otros países, y esas personas que no pudieron acceder a un estudio universitario, capaz mucho menos también a un estudio secundario, entonces esto se observa esa desigualdad que se hace en el plano cultural o en el plano educativo, y esto puede tener consecuencias más adelante, sobre todo en la oferta laboral que pueda obtener dentro de la sociedad y sobre todo también que conlleva en conjunto en lo que hace referencia al salario de estas personas que no están preparadas con respecto a las personas que están preparadas y sobre todo tienen que competir dentro del campo laboral y por qué no decirlo también dentro de una remuneración por esos trabajos o por esas tareas. Asimismo, estas consecuencias de la desigualdad social identificamos de la siguiente manera. Esto se ve reflejada en la desnutrición, porque prácticamente no tener oportunidades a un puesto laboral con una paga interesante o el mínimo, por ejemplo, se ve afectada en la economía familiar y esto se ve prácticamente en la alimentación misma de los miembros de la familia, que algunas veces se ve una desnutrición por la falta de tener los recursos económicos para poder, digamos, estar bien alimentados. La inmigración, la falta de oportunidades laborales
en su propio país hace que estas personas puedan inmigrar hacia otros países. Normalmente van a los Estados Unidos, al viejo mundo, a España, a Italia, para poder buscar una mejor condición de vida en referencia a lo que hace buscar una mejor oferta laboral para que de esta manera pueda sacar a sus familiares. Las enfermedades, el no poder acceder a un nivel de empleo con una buena remuneración, entonces hace que no pueda acceder a la cobertura de un seguro médico donde pueda, digamos, estar siendo atendido, y por qué no acceder también a medicamentos o una atención de un profesional médico ante ante ciertas quejas de salud que pueda tener el trabajador, digamos, precario, o su familia en sí. Entonces prácticamente están acechadas ante las enfermedades. Falta de inserción laboral, otras personas que prácticamente no pueden acceder a un puesto de trabajo, ya sea por diversos motivos, por falta de capacitación, por falta de preparación o por no haber una oferta laboral. Entonces eso también hace que se pueda notar esa consecuencia de la desigualdad social. Dentro de este punto tenemos también la emigración por motivos económicos, que ya conocemos que por falta de un trabajo digno, por falta de una actividad que pueda darnos una mejor calidad de vida a nuestro país, normalmente las personas tienden a poder emigrar hacia otros países buscando una oferta laboral y de esta manera tener una remuneración que pueda sacar adelante a sus familiares. Otro punto que vamos a tener en cuenta para nuestra evaluación es el concepto de pobreza, que podemos entender de la siguiente manera: es la condición social y económica de la ausencia de los recursos o la carencia de herramientas para adquirirlos que permitan satisfacer las necesidades físicas, psíquicas mínimas y fundamentales. Entonces, esto es lo que se refiere al concepto o noción básica de pobreza. De esta manera tenemos los tipos de pobreza, que pueden ser absoluta y también relativa. Y nos referimos a absoluta cuando el individuo o la persona no tiene las condiciones o las herramientas para poder satisfacer las necesidades básicas fundamentales de la vida, ya sea porque no puede mejorar por falta de capacitación, no tiene buena preparación, está metido en el trabajo del subempleos, entonces solamente prácticamente trabaja el día a día para poder comer, y así otras cuestiones fundamentales de la vida como la salubridad, la higiene o servicios fundamentales ya quedan al margen o dentro de sus posibilidades para poder ir mejorando su calidad de vida. Y en cambio, la relativa es que, comparando con otras personas, su calidad de vida es todavía un poco pobre, pero se está capacitando, se está preparando. En cualquier momento puede en cualquier momento puede tener una mejor oportunidad laboral, y de esta manera poder saltar de la pobreza a una calidad de vida un poco más interesante, donde pueda acceder a los servicios fundamentales para poder satisfacer las necesidades básicas de la familia. Entonces, la relativa es una pobreza que en cualquier momento puede pasar a otro nivel, a otro estatus, y poder también obtener una mejor calidad de vida
por la preparación o la capacitación que se está haciendo, aunque en cierto momento no está pudiendo, digamos, conseguir o mejorar. Otro punto para tener en cuenta para nuestra evaluación son las personas vulnerables de la población por la inequidad de oportunidades. Normalmente cuando hablamos de la inequidad de oportunidades, al hablar de la población no estamos refiriendo a los inmigrantes, no estamos refiriendo a los grupos étnicos, también nos estamos refiriendo a los niños y adolescentes que están metidos en el trabajo del subempleo, porque tienen que salir a las calles para poder buscar el pan de cada día y de esta manera ayudar a sus familias. También hacemos referencia a las personas vulnerables, a las mujeres que en muchos lugares, que en muchas empresas no se lo dan las oportunidades, y también a las personas de la tercera edad, a las personas ancianas. Estas son las personas básicamente vulnerables de la población por la inequidad de oportunidades. Los efectos que provocan esta inequidad son falta de poder acceder a las condiciones básicas para poder satisfacer lo mínimo que pueda tener una persona, como es la salubridad, tener agua potable, contar con, digamos, con energía eléctrica, con una mejor calidad de vida, entonces poder tener una cobertura médica para que pueda constantemente hacer frente a las posibles enfermedades que pueda tener, también poder acceder a medicamentos. Entonces, todos estos son los efectos que básicamente provocan esta inequidad de oportunidades. Bueno, hasta aquí más o menos tenemos un pantallazo, una retroalimentación de los contenidos que hemos desarrollado. Y entonces ustedes, apreciados jóvenes, empezarán a reforzar y a estudiar un poco más con los materiales que ya tienen y que han trabajado durante estas 3 últimas semanas.